Hola, me da gusto volverme a conectar con ustedes. He estado encerrado por la famosa pandemia y pues lamentablemente no nos ha dejado salir a hacer nuestras actividades normales. Es por ello que ahora que estoy o traté de estar conectado en Teams con una empresa, con varias empresas en Temuaya. Lamentablemente no hubo la conectividad suficiente para llevar a cabo una asesoría sobre la NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial, que ha sido una norma emitida por el gobierno federal para poder implementarla en todas las industrias, en todas las empresas privadas, públicas, de servicio, educativas, de salud, que buscan tener un entorno organizacional favorable. Ahorita esta asesoría solamente era para abrir un panorama de la importancia de esta norma. En este momento quisiera grabar, o estoy grabando este video, este cortometraje, con la intención de dar un tipo de asesoría sobre esta norma. Bien, déjenme compartir con ustedes la presentación que he tenido a bien desarrollar para poder hablar sobre esta norma tan importante en las funciones de las diferentes empresas. Norma oficial mexicana, NOM 035 STPS 2018, denominada Factores de Riesgo Psicosocial, diagnóstico, análisis y tratamiento de los factores psicosociales en el ámbito laboral. Es una norma, como ustedes lo pueden ver, surgida en el año 2018. ¿Cuál es el propósito de esta asesoría? Bueno, el propósito fundamental de esta asesoría es que los asistentes identifiquen las ventajas y beneficios de implementar en sus centros laborales de trabajo la NOM 035 STPS 2018 y con ello dar respuesta a las necesidades o a los requerimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero sobre todo fomentar con la implementación de esta norma un entorno organizacional favorable. De acuerdo a las estadísticas existentes a nivel mundial, se habla que el estrés laboral ha incrementado demasiado en las últimas fechas. En algunos países del globo terráqueo ya han trabajado desde hace mucho tiempo bajo esta condicionante de determinar o detectar, diagnosticar y dar tratamiento a los factores psicosociales. En México ya era urgente tener esta situación, ya que se dice que un 75%, yo creo que es un poquito más, de los trabajadores, de la población trabajadora, se encuentra bajo una condición de estrés laboral. El segundo país que se encuentra en esa condición sería China, con un 73%, y Estados Unidos con un 68%. Yo creo que son datos muy generales, pero de importancia para tomar en consideración. Empecemos entonces, ¿qué es la norma? ¿Para qué sirve o para qué me va a servir a mí como empresa? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué me tengo que disponer dentro de lo que es las inspecciones de la Secretaría del Trabajo? Vamos a ver en qué consiste todo esto. Antes de iniciar, me gustaría hacer una pequeña introducción. La norma fue emitida, como les comenté, en el 2018, exactamente el 23 de octubre de 2018 fue emitida en el Diario Oficial de la Federación y se establecieron dos periodos o dos fases, del 23 de octubre de 2018 al 23 de octubre de 2019. En esta primera fase se nos dice en la norma que la primera fase debe de establecerse cuatro acciones básicamente,
que es establecer la política de prevención de riesgos psicosociales, establecer un sistema de información que nos permita recabar datos, información sobre acontecimientos psicosociales, aplicar a toda la población de la empresa la guía de referencia número 1 y dar o proporcionar atención individual en los casos extremos. Esa sería la primera etapa en la cual quedó concluida el 23 de octubre de 2019. La segunda fase, del 23 de octubre del 2019 al 23 de octubre de 2020, es decir, ya nosotros tenemos las empresas que no hayan empezado a iniciar con esta implementación, pues vamos atrasados, no noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, no 6 meses, llevamos 1 año, 6 meses de atraso, porque la segunda etapa consiste en establecer o el aplicar las guías de referencia 2 o 3, según sea el caso de las instituciones. Identificar los riesgos para poder tomar acciones correctivas de esas desviaciones y establecer un mantenimiento que nos permita tener permanencia esta norma dentro de las instalaciones. Aquí la norma nos dice cada 2 años tenemos que hacer todo el proceso, pero eso lo vamos a ir detallando. Algo que me gustaría que hiciéramos o que hicieran en forma particular cuando estén viendo este video es, de acuerdo a lo que habíamos mencionado hace un momento, de los 8 pasos que tenemos que tener ya en nuestras instalaciones, ¿cómo andamos? Para ello les pido de favor que hagan un círculo, ¿sí? El cual lo dividan en 8 partes, que son las 8 partes que ya tenemos que haber concluido dentro de lo que es la programación o la estimación de la NOM. Y cada porción vamos a enumerarla, el 1, que sería la política, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y haciendo un análisis o un autoanálisis, nadie nos va a estar calificando. Ustedes mismos se van a dar cuenta cómo andamos con esta implementación. Vayan colocando de 0, que vale el punto central, hasta 10. Vayan colocando una estimación. ¿Cuánto le darían al punto número 1, que sería esta línea, que sería la política? ¿Cómo ando con la política? Ya nuestros directores la establecieron, ya el comité la avaló. En segundo punto, ya establecimos un sistema de información, a la vez ya aplicamos al 100% la guía de referencia 1, o en su defecto, ya le dimos atención a las personas que están sufriendo. Esos 4 puntos son la primera etapa, la primera fase. Por eso, en teoría, ya lo estoy poniendo aquí demasiado alto. En el punto 5, ya determiné, de acuerdo a la población que tengo en mi empresa, si voy a aplicar la guía de referencia 2 o 3. Y asimismo, ya identifiqué en la aplicación cuáles son los riesgos que yo tengo psicosociales detectados y analizados. Y de la misma manera ya definí acciones. La norma nos habla de 3 niveles de acción, nivel 1, 2 y 3, que lo vamos a ver cómo está compuesto. Y de hecho, sí ya establecí el mecanismo para mantener esta norma dentro de las instalaciones. Acto seguido, vayan ustedes uniendo los puntos con la intención de darle una graficación, válgase la expresión, en forma de radar. ¿Cómo ando en todos estos puntos? Evidentemente, si fuera este mi resultado, quiero decirles que estaría yo en riesgo muy fuerte porque ya la segunda etapa no la he concluido y urge, ahora sí, trabajar en ello. Ese es un pequeño diagnóstico que me gustaría que lo hicieran en forma personal. Vamos a ver cuál es el objetivo primordial de la norma NOM 035 STPS 2018, denominada factores de riesgo psicosociales. El objetivo que establece la norma es muy interesante porque nos dice que es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Qué significa esto? En ningún momento nos dice la norma que tienen que establecerlo o implementarla para que eviten una multa o infracción por parte de la Secretaría del Trabajo. Más bien nos dan elementos para identificar, analizar y prevenir
los factores existentes de riesgo psicosocial en mi entorno laboral y con ello fomentar o fortalecer ese entorno que se haga más favorable, o sea, se haga favorable para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones en forma óptima. Ese sería el objetivo fundamental de la norma. ¿Pero qué es la norma? Bueno, es un instrumento en primera instancia para generar o analizar en forma general los factores de riesgo psicosociales, empezando con la identificación de los trabajadores, cómo se llevan, cuál es la manera de interactuar dentro de los trabajadores. Asimismo, evaluar el entorno organizacional de los trabajadores en su desarrollo de sus actividades. Para ello, voy a definir cuál es la interacción entre los trabajadores, cómo es su ambiente entre ellos, cómo está el ambiente, si es un ambiente, digamos, con alto riesgo de contaminantes o de clima, porque puede ser un factor determinante para explotar lo que sería la tensión o el estrés de los trabajadores. Si los trabajadores se sienten satisfechos con su desarrollo, su desempeño laboral, y si hay también las condiciones organizacionales para ir creciendo y sentirse reconocido por una parte. Por otra parte, buscaremos si la empresa proporciona capacitación técnica, proporciona capacitación o actualización en el ámbito laboral, si la cultura que se tiene se respeta y se fomenta dentro de lo que sería la empresa, si los trabajadores en un momento dado se sienten incluidos por cualquier condición que puedan presentar en el medio social o en el medio familiar. Aquí es algo importante porque la norma no solamente va a ver lo que sucede en el entorno de la empresa, sino también en el exterior, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y sobre todo también en la dinámica familiar. Buscando básicamente la salud de los trabajadores. Y vamos a buscar con esto un equilibrio holístico. Lo que busca la norma es establecer ese equilibrio holístico, integral del trabajador. Para ello tiene que buscar o encontrar cuáles son los factores que afecten su salud y su bienestar en cuatro, digamos, contextos o en cuatro grandes rubros, que son el aspecto físico del trabajador, cómo está físicamente, mental, emocional y espiritual. Si se dan cuenta, es una atención holística, completa. Para ello, la empresa lo que está haciendo, lo que prevé es clasificar a las empresas en tres grandes grupos. El primer grupo sería las empresas pequeñas, que son empresas compuestas de 2 a 15 trabajadores máximo. Las empresas medianas, que serían de 16 a 50 trabajadores, y las empresas grandes, que serían de 51 en adelante. Tres grandes clasificaciones. ¿De dónde? ¿Cuáles serían los ramos que intervienen? Todos los ramos, desde Tijuana hasta Quintana Roo, está abarcando toda esta norma. Y no importa la naturaleza del trabajo, si es una empresa privada o pública. La primera acción que debemos de tener en cuenta son las siguientes. Publicar y difundir la política de prevención de riesgo psicosocial. Este aspecto está bajo la responsabilidad de la alta dirección. No podemos arrancar la implementación de la norma si la dirección no está comprometida y encabeza todo el proceso. Muchos pueden pensar que esta norma está orientada para poder hostigar, golpear, ya sea al patrón o ya sea a los trabajadores. Definitivamente ni uno ni otro. Esta norma busca esa armonía entre los trabajadores, los directivos o los dueños y los operativos. Es buscar que tengamos un ambiente de un entorno organizacional favorable. Para tal efecto, también el empleador
o el dueño es un trabajador que también puede sufrir esos factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, tiene que publicar, emitir y publicar la política de prevención de riesgo. En los cursos que preparamos dentro de lo que es ICATI, damos, digamos, un seguimiento de cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. El siguiente punto es identificar los factores de riesgo psicosocial. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer mediante el establecimiento de un sistema de información. Primera acción puede ser mediante la aplicación de la guía de referencia 1, que se aplica a todo el personal, incluyendo dueños, incluyendo directivos, incluyendo operativos, incluyendo a todo el personal que esté dentro de este recinto. Segundo, puede ser también un sistema de denuncia, en la cual yo puedo, como trabajador, denunciar que fui acosado, fui violentado dentro del ámbito laboral, o en su defecto, que en el trayecto de mi casa al trabajo sufrí una violencia, no de un trabajador, sino de una violencia social, un asalto, un secuestro, un atropellamiento, que me haya alterado mis emociones, o en su defecto, que yo esté viviendo en un ambiente disfuncional familiar. Entonces, hay dos caminos: aplicar la guía de referencia 1 y tener un sistema de poder acopiar de toda esa información de aspectos que haya tenido un trabajador. Y por último, importante, identificar y someter al tratamiento especializado a estas personas que han tenido un acontecimiento traumático severo. Aquí me pueden ustedes preguntar, oye, entonces tengo que contratar a un psicólogo, un psiquiatra y a un médico. No es necesario. Recordemos que tenemos nuestras afiliaciones ante un seguro social, los podemos canalizar por ahí, sabiendo que es un poquito difícil de poder recibir la atención adecuada. Podemos buscar algunas alternativas, que sí hay instituciones que por un iguala hacen ese servicio, dan ese apoyo. Esa sería la primera parte, y acuérdense que esa primera etapa fue establecida del 23 de octubre de 2018 al 23 de octubre de 2019. La segunda etapa son 4 acciones también. Es la aplicación de la guía de referencia 2 o 3, según sea el caso, de acuerdo a la cantidad de personas que se encuentran en el aspecto laboral. Vamos después de aplicarlas, identificar cuál sería la situación de esas personas para darle el tratamiento especializado de acontecimientos traumáticos severos, implementar acciones preventivas a primero, segundo y tercer nivel, que lo vamos a ver ahorita en un momento más, y darle mantenimiento a la NOM 035 en toda la organización. Esa sería la segunda etapa, y recordemos que la segunda etapa estuvo comprendida del 23 de octubre de 2019 al 23 de octubre de 2020. Si hay alguna institución en ese momento que no haya aplicado ninguna de estas 8 etapas, 8 pasos, quiero decirles que tenemos que darnos un poco de prisa para poder regular esa situación. ¿Qué son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo se sustentan básicamente en esos efectos que tenemos, que se le ha denominado estrés. No intenta diagnosticar el estrés y ya con eso no, sino que el estrés genera una serie de trastornos. Pero seamos un poquito, digamos, muy objetivos. El estrés no es malo en su totalidad. Vamos a hablar que hay dos tipos de estrés: el que rebasa nuestro límite de tolerancia de manejar el estrés, que se convierte en distrés, que sería el estrés malo. Y hay un estrés favorable que me permite reaccionar en forma positiva a esas situaciones que me encuentro inmerso. Entonces hay dos tipos de estrés: el distrés, que es malo, y el eustrés, que es el estrés que me permite actuar. ¿Cuál es el que nos interesa combatir? Pues nos interesa combatir el distrés. El distrés es el que me va a generar dos trastornos básicamente. Trastorno del sueño. Este distrés me hace que pierda yo la concentración en mi sueño, o no concilio el sueño, o tengo insomnio, me duermo y en un par de horas ya estoy dando vueltas y vueltas. Trastorno del sueño. El trastorno del sueño se puede también agravar con trastornos alimenticios, o como demasiado con ansiedad, o como muy poco, generando un trastorno alimenticio. Estos dos me va a llevar a un trastorno de salud. Es donde tenemos que trabajar en ese sentido.
¿Cómo? Lo tengo que identificar y le tengo que dar el cauce y la salida correspondiente. Nos dice la norma que hay tres grandes rubros de factores de riesgo, que uno sería el tipo, el estilo de organización del tiempo de trabajo, cómo la organización dispone las cargas y los ritmos de trabajo. La segunda serían aspectos relativos a las tareas. Podemos tener tareas muy pequeñas, pero muy complicadas o muy complejas, o viceversa. Tener muchas tareas muy sencillas, pero que también saturan al trabajador. Y el último, la estructura, los aspectos de estructura organizacional. Muchas veces, muchas organizaciones en ocasiones no tienen ese cuidado de poder darles apoyo a sus directivos. Entonces se vuelve una situación estresante porque los directivos están estresados, descargan su estrés a los siguientes niveles y así se va como en cadena. Vamos a ver que aquí nos dice la norma el famoso liderazgo negativo, que para mí lo dejaría yo entre comillas porque no estoy de acuerdo con esa clasificación, pero vamos a respetar lo que nos dice la norma. De acuerdo a estos tres grandes rubros, vamos a tener 9 clasificaciones de factores de riesgo. El primero sería las condiciones peligrosas e inseguras, que ya la tenemos marcadas en la NOM 030. Después la carga de trabajo, lo que le mencionabas. A veces saturamos a la gente de trabajo y otras personas están muy libres. Tenemos que balancear esa situación. Un tercer factor serían los factores de control sobre el trabajo. El tener a alguien como capataz, estar controlando en tiempo y movimientos, a veces no a veces, muy frecuentemente es muy estresante. Las jornadas de trabajo superiores a la ley federal del trabajo, es decir, les damos por la situación, hemos recortado nuestra plantilla y la gente que se queda o trabaja más tiempo extra y a veces no se le paga y estamos exagerando o estamos exigiendo más allá de la ley federal del trabajo. La rotación de turnos, la misma situación, como no tengo personal, dejo mucho tiempo a una persona en un turno que no es favorable para el organismo. La interferencia en el trabajo y familia. Muchas empresas piden a sus trabajadores trabajar sábados y domingos, afectando la relación familiar. Lo que les mencionaba, liderazgo negativo. Ese es el jefe, más que líder, es el jefe. Capataz es el jefe que dice, estoy aquí para cumplir con mi deber, no hacer amistades. Y es una persona muy castrante, válgame la expresión. Las relaciones negativas en el trabajo. Si hemos hablado en las escuelas de bullying, también en el trabajo hay esas relaciones negativas que hemos conocido, lo identificamos como mobbing y la violencia laboral, que puede ser acoso de los jefes a los subordinados o entre subordinados. Esos serían los 9 factores que vamos a detectar y tenemos que trabajar con ellos. ¿Cuáles son las obligaciones que nos establece la norma? La norma nos establece obligaciones patronales y obligaciones del trabajador o del colaborador. Y se dan cuenta, van relacionadas. Por lo tanto, es aquí donde yo les puedo garantizar que si lo llevamos a cabo esta norma 035 de tal manera, no va a ser posible que el patrón o los trabajadores utilicen para hostigar de un lado a otro. Son normas o son obligaciones que tiene por parte recíproca uno como otro. La más importante para el patrón, para arrancar esto, sería la emisión de la política de prevención de riesgos. Pueden pensar en un momento dado que, oye, pero ya tenemos la política de calidad, de seguridad, de higiene, de no sé, N. La norma nos dice, no es necesario crear una nueva. Puedo colgarme de alguna política ya existente. Por ejemplo, puedo colgarme de la política de seguridad e higiene. Ya aquí en este lugar se trabaja con seguridad e higiene, más ahora con cuidar el factor de riesgo psicosocial. Puedo emitirla fácilmente, pero ese es un trabajo que vamos a hacer dentro de los cursos de implementación. ¿Cuáles son los instrumentos que me obliga a poder aplicar dentro de la norma? Básicamente son 3 instrumentos, básicamente 3. La guía de referencia 1, 2 y 3.
La guía de referencia 1, que se conoce como cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, esa se aplica a todo el personal de la empresa. No importando si son 2, 3 o 5 o 15 o 50 o 600 o 700. Eso se tiene que aplicar a todo el personal. Ustedes pueden decir, oye, tengo 1,500 trabajadores, pues a los 1,500 trabajadores. Oye, también incluye jefes administrativos y directivos y patrones, también, porque son trabajadores. Ahorita en la situación de la pandemia, el dueño está pues, presionado de qué hacer para poder obtener ingresos y poder seguir manteniendo la plantilla de trabajadores. Ellos también están sometidos a esa presión psicosocial, no solamente los trabajadores de abajo, pensando que tengo que llegar a un lugar saludable para poderme evitar que me contagie. Entonces, esto lo tengo que aplicar al 100%. Ya lo que viene después, los otros dos instrumentos, ya las empresas pequeñas, ya con que haya aplicado la guía de referencia 1, se puede decir, y te lo vamos a tocar muy rápido, que ya cumplí con todo. Aquí mi recomendación es, pues sí, tienes razón, nos dice la norma que tú ya estás dentro del otro lado, pero no estaría más aplicar la guía de referencia 2 o la guía de referencia 3. La guía de referencia 2, ahí sí me gustaría que pusieran un poquito de atención la nominación que se tiene, porque se conoce como guía de referencia 2, identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, vamos a identificar y analizar los factores de riesgo. Pero si observan la guía de referencia 3, aparte de identificar, analizar los factores de riesgo psicosocial, me permite evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo. Es decir, va más allá. La guía de referencia 2 me habla de 46 reactivos. La guía de referencia 3 me habla de 72 reactivos. Pero es más enriquecedor la guía de referencia 3 porque me va a permitir definir cómo está mi entorno organizacional favorable. Pero vamos a ver cada uno muy rápidamente. El cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos contempla 4 apartados, que es la primera sección, que es acontecimientos traumáticos severos. No sé si lo estén viendo, pero si no, lo voy a asegurarme que sí lo están viendo. Este es la guía de referencia número 1. Cuenta con 4 apartados. Ese es 1, 2, 3 y 4 apartados. Es curioso porque así como se lo estoy presentando en ese momento, así en un momento dado, la norma no lo presenta. ¿Y qué hace? Bueno, nos dice simplemente marque con una X la respuesta que se indica. Y aquí vienen los acontecimientos, coloco una X sí y una o no. Pero lo curioso es que al final del cuestionario me dice si las respuestas a la sección 1, que es esta que estoy viendo, acontecimientos traumáticos severos son no, no es necesario responder a las demás secciones. ¿Qué significa esto? Que si yo respondía a todas estas preguntas, no, me elimino o ya doy por sentado de que no tengo que hacer ninguna respuesta aquí. Pero si se dan cuenta está esta instrucción en la parte de abajo. Entonces muchas personas confunden esto y no se dan cuenta y comienzan a analizar las demás preguntas. Respondí no, olvídalo, no tuviste ningún acontecimiento traumático severo. Pero alguien puede haber respondido todas estas no, ¿sí? Pero puede llegar el momento dado de responder aquí un sí. Aquí se contradice esta situación. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es ver por qué respondí a esto. A lo mejor estaba confundido y tengo que aclararlo con la persona evaluada. Nada más. Pero si no hay ningún sí en ninguna de las demás sesiones, excelente. Ya lo doy como sentado que no tiene ningún trastorno traumático severo. Esa sería la parte de lo que sería el ¿cómo se llama? La evaluación de la guía de referencia 1. Vamos a ver la guía de referencia 2. La guía de referencia 2
Es identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Este instrumento se aplica a empresas hasta 50 trabajadores. Aquí hago una recomendación, porque sí me dice que puedo aplicarlo a menos de 50 trabajadores, pero yo les recomiendo que apliquemos la guía de referencia 3. ¿Por qué la guía de referencia 3? ¿Por qué? Porque es más amplia. Esta es la guía de referencia 3. Nos habla de 72, si no me equivoco, 72 reactivos que me permite tener un mayor, sí, 72 reactivos, que me permite tener una mayor cobertura y sobre todo evaluar el entorno organizacional favorable. Y haciendo esta evaluación, quiero comentarles que este apartado lo tengo yo relacionado por Excel con la intención de que me dé inmediatamente el resultado de la evaluación y yo pueda ya tener la evaluación inmediatamente después de contestar y saber si requiero hacer una acción de primer nivel o segundo nivel, ya sea si salió muy alto, medio, bajo o nulo. Si me sale nulo, no hay problema, sigo trabajando como hasta ese momento y mantener las condiciones. Si me salió alto en algún factor de riesgo, tengo que aplicar si es una acción de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. La misma norma me da todas esas facilidades. Aquí la pregunta sería, oye Paco, tengo 1,500 trabajadores. La norma me permite que no se aplique a toda la población de mi empresa. Lo puedo aplicar a una muestra representativa. Me da la fórmula para poder calcular de esos 1,500 la cantidad mínima necesaria para poder aplicar la guía de referencia 2 o 3. Si se dan cuenta, es una situación en la cual también se pensó, no voy a abarcar a toda la población porque sería muy engorroso, pero sí una muestra representativa. Y con el sistema que aplicamos dentro de lo que sería ICATI, podemos en un momento dado fortalecer a las empresas para hacerlo lo más rápido posible. Este es un cuestionario que nos pide, ya después de establecer el sistema de información que debemos de tener para poder acopiar alguna denuncia de acoso sexual o en su defecto acoso laboral. Ese es otro formato. Y evidentemente pues me da todos los elementos que yo necesito para poder trabajar. En los cursos vemos todo lo que acaban ustedes de observar y proponemos algunos instrumentos de evaluación para fortalecer o para tener más elementos de juicio y poder determinar las acciones encaminadas a mejorar el entorno. Estos instrumentos que están aquí son 8. Realmente no son necesarios aplicarlos dentro de lo que sería la organización, pero sí lo vemos dentro de lo que es un curso por parte de ICATI, como un reforzamiento adicional. No es obligatorio, solamente son las 3 guías que les acabo de mencionar. Bueno, los niveles de acción. Los niveles de acción, como les mencionaba, son 3. El primer nivel es a nivel organizacional, es decir, los factores de riesgo están implicando o poniendo en riesgo a toda la organización. El segundo nivel son factores de riesgo que están poniendo en riesgo la funcionalidad de un departamento o de una dirección o de un sector de la empresa. Y tercer nivel son los factores de riesgo psicosocial que están afectando directamente a una persona, a un grupo, a un pequeño grupo, 2, 3, por una situación que vivieron. Aquí ICATI nos recomienda, por ejemplo, a primer nivel, tener estas alternativas de acción, sistemas de calidad, conocer más a fondo la certificación de normas oficiales mexicanas de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como cual la NOM 019, la NOM 030 y una que no depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero es importante, que es la norma NMX R025 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que nos habla de la igualdad laboral y no discriminación.
o establecer en esta situación de periodo de pandemia un proceso de las 5 S más una, que sería establecer acciones de sanitización. Esa sería la función de primer nivel. Las acciones de segundo nivel serían ya en forma de departamento o de sectores en el cual vamos a tener que desarrollar los gerentes, formación de equipos de trabajo colaborativo, relaciones humanas, liderazgo directivo, formación de instructores para que después multipliquen algunas capacitaciones internas, formación de supervisores, formación de montacarguistas, mantenimiento de instalaciones, mantenimiento industrial, entre otras. Y lo que se refiere a los tercer nivel, contamos con todas las instituciones de seguro social o ISSSTE que esté regiendo, apoyando a las empresas, pero si no lo tenemos, podemos buscar una atención privada, atención médica, también una atención psicológica individual, ya sea también grupal o de pareja o familiar, o en su defecto, ya los extremos más grandes, una atención psiquiátrica. Hay instituciones que nos pueden apoyar en ese sentido. Entonces, esas son las acciones que podemos encaminar con los hallazgos que tengamos en la aplicación de las guías de referencia. Como resumen, hablando de lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el incumplimiento de esta norma, podemos hacernos acreedores a multas, ya no a atenciones administrativas, ya son multas que van de 250 a 5,000 veces el salario mínimo, que van de 26,000 pesos a 535,000 pesos. Pero yo quisiera mencionarles algo. Yo creo que esto último que estoy mencionando solamente es para que lo tengan en conocimiento, pero lo más importante es la naturaleza de la norma. La norma por sí misma nos va a permitir mejorar nuestro entorno organizacional favorable. Vamos a eliminar o vamos a disminuir dos factores, que es el ausentismo y la rotación de nuestro personal. Y con ello vamos a fortalecer con el reconocimiento de nuestro personal la pertenencia del personal a nuestra empresa, que se sienta orgulloso de trabajar con nosotros. Por eso esto lo tomo así como muy rápido para que sí le esté dando información, pero no es el móvil fundamental para aplicar e implementar la norma. En resumen, el evento, como ustedes acaban de observar, es muy interesante, es muy rápido, con mucha información. Yo los invito a que lean la norma en el diario oficial, emitido el 23 de octubre del 2018, que la busquemos, que la leamos, que nos empapemos en qué consiste, pero sobre todo yo los invito a que la hagan patente. ¿Por qué? Porque la implementación y su mantenimiento de esta norma trae muchas bondades, tanto personales como profesionales. En este sentido, yo quiero agradecerles su participación, que hayan visto este video y sobre todo que se hayan enterado en forma muy concreta de lo que consiste la NOM 035 y que nos permitan a ICATI y EDAYO a estar con ustedes en forma presencial, en forma virtual, para poder implementar este sistema de prevención de riesgos psicosociales. Les agradezco su atención. Yo espero que haya sido clara la información, que en un momento dado puedan ustedes tener elementos de juicio para decir, le entro y sobre todo obtener beneficio de esta norma. Por mi parte, les agradezco su atención. Reciban un fuerte abrazo y nos estaremos viendo por ahí en algún evento más que ICATI y EDAYO promueven. Muchas gracias. Que pase excelente, maravilloso día. Y cuídense, por favor. Gracias.